Préstame unos minutos para que te muevas, te comparas lo que me sucede a mí. La noche es un baile imaginario donde lo insignificante se como se envuelve el humor, donde más es más de todo se ama. La noche es hora artificial. Solo cuando sube, me cedes que no decir. Noche te selecciona, que sea hecho de papel. La noche es un portal imaginario donde habitan los permisos que de día ni en pedo se dan, donde más es más. La noche es esta hora artificial. Que me cuentan todos. Yo solo les quiero. No te decirte nada. Vamos a un secreto. No pedimos nada. Compartimos todos compartimos el amor. Todos compartimos el amor. Todos compartimos el amor. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Estación Invierno 2023.
Venga, hombre. 8 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimados y estimadas, ¿qué cuentan? Nosotros aquí ya en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 en vivo para Río Gallegos. También estamos en vivo para Perito Moreno a través de FM Activa 94.1. Activos también a través de las redes sociales, de la fanpage de La Otra Gestión, del diario Nuevo Día, de YouTube y de todas las maneras posibles, para contactarnos con todos ustedes. En la primera mañana de la radio en la provincia de Santa Cruz. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claudio Lobos, ¿cómo estás, pichoncito? Buen día. Muy bien. Bueno, muy me bien, alegro todo mucho, bien, me alegro mucho. Bastante humedad en Río Gallegos, ¿eh? Así es, gente, bienvenidos, los saludamos, somos La Otra Gestión y aquí estamos ya a las 8 de la mañana dispuestos a compartir esta hora larga, que nuestra hora dura mucho más que 60 minutos, Ujú. junto a nuestros compañeros que también ya están aquí con nosotros. Y ellos son Brian Álvarez, nuestro comandante. Buen día, ¿cómo le va? Acá estamos. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, muchachos? Ponerle onda que es viernes, Está ¿eh? despierto, Hoy Brian. puncho la capún. Puncha la calú. Sí. Hoy es 8 de septiembre. A no confundir, a no adelantar fecha. No es 18 de septiembre. No, Brian. Puncha no. la capún te voy a dar, sí. La fiesta, pajarito. Sí. ¿Para qué faltan unos días? Claro, Se viene, faltan 10 días todavía, se ¿eh? viene el 18 chico, Ujú. también en la previa. Así que bueno, va aclimatando el cuerpo. Pero viste, hoy viernes a esta hora ya metió 3 o 4 respuestas. ¿Viste? Sí, no, ¿viste cómo está hoy? Oh. Oh, es viernes y su cuerpo lo sabe. ¿Cómo está? Bueno, ya tengo varios amigos que quieren anticipar el festejo del 18 de septiembre porque dicen el 18 cada lunes. Ah, Así que quieren empezar uy, el viernes ya. claro, quieren empezar esta semana por eso del 18 chico y no sé qué otra cuestión más. Ya quieren empezar además dice el fin de semana que hoy no sabemos si vamos a tener plata. Y ahí Claro, tienen es razón. complicado, hay que aprovechar este fin de semana. Un poco excusa, ¿qué? Pero ya quieren arrancar este fin de Está semana. bien, está ¿Eh? bien. Son detallitos. Claro, que no haya plata. Bueno, 8 de septiembre también, una fecha esperada, o no tanto, porque bueno, a partir de hoy empieza a regir el alcohol cero aquí Exacto. en Río Gallegos. Bien, sí, exactamente. Justo que empieza a rendir el alcohol cero, el director de tránsito del municipio, ¿Qué le pasó a Hidalgo? José José Amador Hidalgo. Hidalgo. Bueno, dijo, contó el colega Marcelo Zacarías, Ujú. que trabaja en Tiempo y con nosotros también en Canal 9, que lo había llamado para hablar justamente por la implementación de esta ordenanza Claro, aquí en Río Gallegos. Y dijo, no, imposible. no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y presenté la renuncia y me la aceptaron. Claro, justo estoy renunciando. No, ya había representado, pero Ajá. le aceptaron. Así Ajá, que, yo estuve con Hidalgo también haciéndole una nota, ¿no? Justo cuando renunció el secretario de gobierno. Ese Silvio día- Escobar. Silvio Escobar, claro. Estuve charlando con él ese día. Ujú. Le pregunté, ¿viste que renunció Silvio? No sé nada, me dijo, no. Pero no me insinuó nada de querer dejar el cargo él. No, capaz que no quería dejar el cargo, pero se habían Claro. pedido las renuncias y bueno, Ujú. si te la aceptan, Claro, sí. Es que el intendente dispone ya de las denuncias en su planta política, en su cajón, ¿no? Cuando quiere la saca, ujú, sellito, acepto la renuncia, confecciónese el instrumento legal correspondiente y designamos a otro. Ahora me llama la atención, ¿por qué, no? Justo en este contexto, en un día tan importante para el tránsito de Río Gallegos, ¿tendrá que ver con esto? Digo, porque a partir de hoy esto empieza a regir el alcohol cero, que no es un Sí. detalle menor. no, y además la dirección de tránsito en la orgánica depende de la Secretaría de Gobierno. Tanto la dirección como la Secretaría Claro, están claro, acéfalas, claro. digamos. Habrá alguien a cargo, seguramente, que se está haciendo cargo de Sí, de la Secretaría de Gobierno, pero me refiero que en la orgánica, la estructura de la Dirección de Tránsito Municipal depende
de la Secretaría de Gobierno, que tampoco tiene Claro. titular. Entiendo que eso es automático. Otro funcionario a Sí, cargo de sí, otra sí, secretaría sí, ya sí, sí. automáticamente queda a cargo del Sí, por área. supuesto, la Secretaría de Coordinación seguramente Claro. debe estar allí, ¿no? Haciéndose cargo de esa cartera, nada más y nada menos que la Secretaría de Gobierno. Pero, no fue la única baja, entre comillas, que se produjo ayer en la municipalidad de Río Gallegos. ¿Qué más? ¿Otras renuncias ¿No hubieron? escuchaste el móvil? La doctora Alejandra Vázquez. No, también, sí, pero Sí. llamó la atención, No, ya se no sabía, llamó claro. la De atención hecho, lo porque es habíamos como charlado aquí, venía claro. de un proceso, pero teníamos el rumor y nos Se decía, no, esperaba, sí, sigo sí, en el sí. cargo y demás. Pero en definitiva, ayer hubo esas dos partidas, ¿no? Se Ujú. aceptaron ambas renuncias. A la mañana nos enteramos de la doctora Vázquez, nos enteramos cuando terminamos el programa y ahí le consultamos y bueno, nos confirmó que sí. Ujú. Así que desde ayer había dejado de ser la secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos. Bien. Y por la tarde nos enteramos de la partida también de su cargo del director de tránsito, Ujú. José Amador Bien, Hidalgo. la doctora Vázquez, bien. Además de, no quiero quitarle méritos por su función, su desarrollo, su gestión en sí, pero bueno, un apellido muy fuerte, muy vinculado al kirchnerismo, ¿no? Hija de Cacho Vázquez, ¿no? Exactamente. Dicen que el actual intendente Pablo Grasso habría empezado su militancia de muy temprana edad a través del acompañamiento o bajo el ala de Cacho Vázquez. Ujú. ¿Mm? Claro, es la hija de Cacho Vázquez, un hombre que siempre estuvo, digamos, en la cercanía más íntima de Néstor Kirchner, ¿no? Tal cual. Bien, 8 de la mañana, 13 minutos en la República Argentina. Datos del tiempo en Río Gallegos, bastante humedad, decíamos. ¿Llovió? Sí, Parece que sí, ¿no? aparentemente que sí. Mínimamente, bueno, Llovizna, estos llovizna. últimos 2 días en realidad estuvimos acompañados de lloviznas Sí. leves, pero siempre cubierto el cielo, ¿no? Sí, De hecho, el cielo se presenta mayormente nublado con neblina, según el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura es 0,2 sobre cero. La térmica 1,6 bajo cero. Humedad 97%, altísima. alta, sí. Presión 1009,3 hectopascal. Viento del sudoeste a 5 kilómetros en la hora. Visibilidad 5 kilómetros. Hoy viernes la máxima llegará a los 8 grados centígrados. Bueno, de lo mejorcito que hemos tenido en la semana, ¿no? En cuanto Sí, a temperatura. y también de lo que vamos a tener, porque no esperemos un fin de semana donde mejoren algo ¿No? las condiciones. No, no, al menos en temperatura. La máxima para mañana sábado 6, la mínima 2. El domingo 5, la máxima, 3 la mínima. Y el lunes, Sí. bueno, similares condiciones. Y por lo que veo, hasta el jueves, incluso de la semana que viene, también en esos valores. Sin registros de temperatura bajo cero, que no es poco, pero la máxima ahí, 6, 7 grados centígrados. La mañana, la tarde y la noche mayormente nublado aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz y Ujú. no veo en el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional que se anuncie alguna alerta para ni hoy ni para el fin de semana, al Bueno, menos aquí por estos lares. ¿Eh? perfecto, muy bien. De todos modos, quédense atentos a toda la continuidad informativa de la radio, que nosotros en el transcurso de la mañana vamos a ampliar todos estos datos que nos cuenta Pichón. Vamos a hacer un móvil, como ¿Vas lo a hacer un hacemos móvil? cada viernes y cada lunes al Servicio Meteorológico Nacional para que nos amplíe todo el pronóstico para el sábado y el domingo con Nelly Wenchur, que es la pronosticadora de turno. Bien, hoy va a estar con nosotros a través del teléfono nuestro artista exclusivo, Marcelo Zepernik, Sí. pero a través del teléfono. Sí, Porque claro, ya está radicándose, estableciéndose esta temporada en el campo. Ajá. Pasó todo el invierno acá, así que ya es hora que vaya para tierra de la Josefina. sí. Ya no tiene más excusa, se le terminaron, así que tuvo que ponerse a trabajar en el campo.
Muy bien. preparar distintas tareas, ¿eh? Así que vamos a estar en contacto telefónico con él, porque de alguna manera, por supuesto, quiere estar presente. El tema para hoy se titula De glaciares y bibliotecas. De glaciares y bibliotecas. Bueno, ahí la deja picando como siempre Marcelo con el título de su columna de hoy, así que en un rato lo vamos a tener. Pero antes de establecer esa comunicación telefónica con Marcelo, vamos a dialogar con quien es la candidata a intendente del partido SER. Es una de las dos mujeres que se propone para ese cargo aquí en Río Gallegos. Con una ya hablamos, con Natalia Gutiérrez, Sí. que representa al Frente de Izquierda de los Trabajadores, y la otra candidata es Ana Lamas, que viene del sector salud y bueno, y forma parte del lema Por Santa Bien, Cruz. bien, bien, bien. Así que en Do- unos do- minutos dos, nada dos más. mujeres candidatas únicamente de un total de ¿cuántos candidatos tenemos? 22. 22. ¿Se sumó uno más? Ya. Se sumó uno más. Porque Bueno. hasta este lunes, acá cuando pasábamos en limpio, Teníamos 21, ¿te teníamos acordás? 21, ¿te acordás? Sí, Sí, se sumó teníamos uno más. 21. Empezamos el programa del lunes con 18 candidatos. Ujú. A las 8:31 teníamos 21. Se habían Ujú. sumado 3. Y en cerramos esa la media semana hora. con 22, con uno más. Uno más. Bueno, Bueno, ahora después en un ratito les vamos a contar. vamos a estar comentándole quién es el 22º candidato. Quienes Sí, no van a Nunca esperar, habíamos tenido tantos candidatos en Río Gallegos, ¿no? Nunca. no sé, Vi un informe, sí, te lo digo porque puede escuché en ser realidad récord, puede ser un escuché un récord. informe donde sí ha ido incrementándose, pero este número de 22 nunca habíamos llegado. Es tremendo, es Y tremendo. la cantidad de concejales, bueno, nada, otra. eso directamente para hacer ese trabajito necesita Sí, vacaciones de sí, una sí, semana, tenés que por lo menos como para instalarte. 15 días y empezar a Claro. buscar, a llamar por teléfono, a ver. Claro, ¿quiénes claro. son? Además eso, ustedes imagínense, en cada localidad, y aquí en Río Gallegos, en Caleta Olivia, por ser las localidades más grandes, por ejemplo, salvo en Gallegos, son 7 concejales o 5 concejales y 3 suplentes. Ahí ya tenés 10, ¿no? Y así empezás Claro. a multiplicar. En Gallegos tenemos 7 concejales y 5 suplentes, así que tenemos 12 por lista. ¿Cuántas Claro, listas claro, serán? claro, no. Tremendo, tremendo. La famosa ley de lemas, que espero que sea el último Ay, año, la ojalá, última elección ojalá. que Santa Cruz, en la que esté en vigencia Ujú. este sistema nefasto para elegir a nuestros representantes, nada más y nada menos. ¿Mm? Buen día. Juli, Los saludo Juli. yo porque ustedes no ¿Cómo me estás? saludaron. Los saludaron a Brian. No, Sí, y tenés es razón. cierto, Bueno, es pero cierto. yo tendría Y que saludar a con esto me Brian. retiro. Vine solamente a hacer la tóxica. Hoy te ofendí. Me encanta la Toxi. Conocen al candidato 22. ¿Lo Sí. conocemos? A ver. Biblioteca Popular. ¿Q Figueroa? No. No, la de... Sí, sí. Alvarado. Alvarado. Sí. Ah, no me salía no me salía la... Rápidos estuvieron. Juan Alvarado. Ah, Candidato número 22. mirá vos. ¿Por quién? Me parece que ¿Por dentro quién de por sería Santa la Cruz. pregunta? Estoy chequeándolo, pero es él. La pregunta sería dentro de qué espacio. Por Santa Cruz. Por Santa Cruz. Bueno, ha mutado también, pero me parece que lo vi yo trabajando dentro de su lema, dentro del otro espacio. No sé. Unión por la Patria. Sí. Eh, Me parece. En esta no sé, no estoy seguro. En anteriores sí era el frente de sí, todos. Sí, sí, Ujú. eso sí. Pero Bueno. vos también, qué necesidad de ser memorioso. Pero, Saludamos, viste, che, pero saludamos a además que- nuestros auspiciantes. ¿Qué tiene de raro? Diría Blasio. Claro. ¿Eh? Bueno, Ay, por saludamos Dios. a nuestros auspiciantes. Gracias Dale. por acompañarnos todos los días. Sandina Hermanos, SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Hay novedades respecto
de la preadjudicación para construir un barrio de 33 viviendas en Perito Moreno. Recordarán este tema, el cual estuvimos abordando esta semana, ¿no? Hay novedades, en realidad, ocurridas en el Consejo Deliberante de Perito Moreno en la sesión de ayer. Vamos a estar comentándolas dentro de algunos minutos. A propósito de Sandy Hermano, que fue la empresa claramente perjudicada en este procedimiento licitatorio. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día, para comerte un asadito en el quincho, para compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza, disfrutando de todos los espacios del lugar. También podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio que se inauguró recientemente. Para dormir, podés elegir entre las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las 17 habitaciones compartidas. Entra a www.titancalafatehostel.com o llama al 2966-530706. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Recordad también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, todo realizado con productos aprobados para la cadena alimenticia. Limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Gracias a nuestros auspiciantes y los invitamos a formar parte de esta grilla de auspiciantes de la otra gestión. Ante cualquier inquietud, los esperamos a través de nuestras redes sociales. 8 de la mañana, 24 minutos formalmente presentados. Ya vamos a estar en comunicación telefónica con la candidata a intendente de Río Gallegos por parte del partido SER, Ana Lamas. Ella es trabajadora de la salud y conforma justamente este Frente por Santa Cruz. Como les decíamos hace unos minutos nada más, es una de las 2 mujeres que se proponen con esta candidatura. Con Natalia Gutiérrez de la izquierda ya hablamos y ahora Ana nos está escuchando ya mismo a través del teléfono. Ana, ¿cómo estás? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola Claudio, hola Karina, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, gracias por el espacio y estoy a su disposición. Ana, ¿cómo llegó esta posibilidad y también tu aceptación de participar en esta contienda? Bueno, yo vengo hace más o menos 3 años interesada en los proyectos de Claudio Vidal. Yo trabajo en el área de salud hace 28 años, soy de Río Gallegos. Siempre me interesó la política, pero nunca me comprometí desde adentro. Escuché varias propuestas de varios candidatos, de varias gestiones, y la verdad que esta me interesó mucho, me llamó la atención y quise involucrarme para verlo de otro punto de vista, aparte de ciudadana, verlo de otro punto de vista. La idea fue con el equipo que estuvimos armando de a poco, ir metiéndonos, interiorizándonos hasta que se dio la posibilidad de poder estar hoy en la lista que formamos.
Y bueno, el compromiso ante todo con la gente y con todos, ¿no? Porque somos todos los damnificados. Eh, Querer ocupar un espacio para poder cambiar un poco las cosas. Esa es la idea, Ujú. Y más o menos. sí, Ana, ¿y qué cosas te han motivado desde lo personal y qué entendés que tienen que ser prioritarias si trazás un perfil de ciudad, un perfil de gestión? Mira, yo, bueno, como dije anteriormente, soy de Río Gallegos, me crié toda la vida, estuve en Río Gallegos. La verdad que los tiempos que fueron pasando han marcado en distintas etapas un montón de situaciones críticas, han pasado un montón de cosas que lo vivimos todos. Hay muchas cosas que sí se hicieron, muchas que no se hicieron y otras que se están haciendo muy mal, todos lo sabemos. La idea hoy es poder reivindicar al empleado municipal, desde mi punto de vista como candidata a intendente, que el empleado municipal salga, que sea bien visto, que se levante, que tenemos que reconocer que todos somos una cadena en este sistema. El señor gobernador Ujú. puede tener mucha voluntad de hacer un montón de cosas, pero solo no va a poder, necesita de toda la sociedad. Claudio es muy capaz, tiene unas ideas hermosas, y la intendencia pasa lo mismo, el intendente solo no puede hacer un montón de cosas, necesita de la sociedad. Y hoy necesitamos que el empleado municipal se reivindique, se levante y empiece a salir a la calle con todas las necesidades que él tiene, ¿no? Que pueda trabajar en buenos lugares de trabajo, que pueda tener las herramientas que corresponde, eh, que su lugar de trabajo sea una zona de confort, no un malestar. Y eso es lo que yo veo hoy, todo el equipo de trabajo ve que hoy hay muchas falencias dentro del municipio que no tendrían que estar sucediendo y lamentablemente están. Por eso la idea mía de todo el equipo es que se acerquen, los convocamos a que se acerquen, a que vengan, planteen las problemáticas para poder desde todos juntos, desde el equipo, acompañarlos y poder levantar todo este municipio que hoy está lamentablemente muy deteriorado. Ujú. Ana, ¿es la primera vez que participas, que te postulas a intendente? Sabemos que sí, pero ¿has integrado alguna lista de candidatos en otras elecciones? No, participé siempre Ujú, de afuera como fiscal, claro. pero no, como en la lista es la primera vez. Bien, bien. ¿Y tu vínculo laboral se aferra a la salud pública, verdad? Ahí es tu Sí, ámbito de trabajo diario, ¿verdad? sí, yo trabajo en el hospital regional, soy asistente dental, Claro. pertenezco al servicio de odontología, Ujú, Ujú. hace 28 años que estoy en la misma área y siempre me gustó participar activamente de todas las problemáticas del sector. ujú, Defender lo injusto, no me gusta la injusticia, no me gusta lo turbio, no soy partícipe de eso. ujú. Coincido con lo que dice el señor gobernador, no, dentro de mis posibilidades voy a tratar de ser lo más honesta posible para que las cosas se hagan bien. Es la única Claro, forma de poder hacer las cosas, claro. haciéndolas bien. Ahí en tu área, días atrás, de hecho hablábamos con una referente del sector de auxiliar dental, donde exponían la situación y la necesidad de contar con más recurso humano, porque se amplió el hospital, ya se inauguró y demás, y está en funcionamiento el anexo del hospital, pero el recurso humano sigue escaseando, ¿verdad? Sí, así es, hace días, Ujú, tienen claro. razón, estábamos en un reclamo que sigue pendiente, porque bueno, se logró la incorporación de dos chicas que estaban en ese momento prestando servicios como administrativas. Ujú, Bueno, con este reclamo se logró que pasen claro. como personal técnico, que sean reconocidas, pero todavía queda la falta de ingreso que nos prometieron Ujú, desde el gobierno, claro, que todavía estamos hace 2 semanas que estamos a la claro. espera y no tenemos respuesta, Ujú. pero bueno, Digo esto como es una para lucha, reflejar yo tu, pienso tu, que tu compromiso con el trabajador, ¿no? sí, ¿Quiénes te sí, acompañan sí. en la lista de concejales, Ana? El primer concejal es Ariel Díaz, él es un empleado que trabaja en el municipio en el área del juzgado de faltas, él Ujú, hace 26 años que está en el sector, es delegado igualmente de su sector, él está como primer concejal.
Y después la segunda concejal es Mariana Aguilar, tiene 21 años, una chica que está muy abocada, interesada con lo que es el área de cultura, todo lo que es la parte artística. Ujú. Después, bueno, tenemos todo el resto. El tercer concejal es Daniel Robles, un empleado igual del área de salud. Bien. Trabajó muy activamente en la zona, en el tiempo de pandemia. Ujú. O sea, tengo gente de varios sectores, Claro. de Río Gallegos. Y Ana, hoy antes de hablar contigo, teníamos una charla aquí en la mesa y poníamos justamente sobre la misma que hay 22 personas que se proponen para conducir los destinos del municipio de Río Gallegos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que haya tantos candidatos y claramente sobre la ley de lemas. Sí, mira, yo ayer igual lo dije en un medio, está muy buena la propuesta de tener un abanico de posibilidades de elección. Como yo les digo a todos, hay que tratar de salir y solucionar los problemas inmediatos. Yo no voy hoy a prometer que voy a pavimentar todo el barrio San Benito porque es imposible y es una mentira. No está en mis convicciones ni en el de mi equipo. Ujú. La verdad que hoy hay que interiorizarse, te lo reduzco, te lo resumo en poquitas palabras. Hoy la gente del cementerio no tiene las herramientas básicas para crear una fosa. Estamos hablando de una pala. Empecemos de Ujú. abajo a trabajar. No prometamos cosas que no vamos a poder cumplir. Hoy tenemos que ocuparnos de que el lugar de trabajo de cada municipal sea digno, que haya agua en los baños. Hay lugares que están hacinados, no tienen agua, están llevando los elementos particulares para poder trabajar. O sea, hay hoy problemas esenciales que hay que empezar desde abajo. Ujú. Hay muchas cosas que se hicieron, sí, pero hay que mejorarlas y tratar de sacar esas falencias que hoy existen, Claro. que son muchas, son muchísimas. Ujú. ¿Qué opinión te merece en rasgos generales la gestión de Pablo Grasso? Y como te dije recién, hay muchas falencias, muchísimas. No puede ser que haya 4 o 5 camiones de recolección. Por ejemplo, los chicos de recolección anoche creo que no salieron porque no hay camiones. O sea, algo está fallando dentro Ujú. del municipio. No puede ser que la gente tenga que llevar desde su domicilio las herramientas de trabajo. La gente de todo lo que es el juzgado de falta pone sus vehículos para hacer las notificaciones. No hay vales de nafta, la gente está poniendo de su bolsillo para poder hacer los traslados. No, hay cosas que no pueden suceder. No. Teniendo una intendencia tan activa como la que hay, un municipio tan grande. Tenemos una municipalidad rica en recursos, rica en proyectos, rica en espacios, y no se está aprovechando. Por eso yo le digo, desde mi lugar, los invito a todos los municipales a que se levanten y empecemos a trabajar todos juntos, pero salgamos de la zona que cada uno tiene de confort y arranquemos, porque el municipio es de todos, no es mío, es de todos, Gallego es de todos. Y, Entonces yo los invito a que se sumen, a que salgan y digan, esto es lo que yo quiero para mi lugar de trabajo. Es la única forma de cambiar esto. Ana, ¿cuál va a ser la modalidad? Si ya la han definido, ¿van a propiciar reuniones? ¿Van a visitar lugares? ¿Cuál va a ser la forma que van a adoptar en esta campaña? Sí, nosotros estamos, mira, como yo les decía anteriormente, no quisimos, desde nuestro lugar de trabajo, no vamos a alquilar búnker porque nos parece que es un desperdicio por ahí de plata innecesario. Estamos trabajando desde las casas particulares de cada uno del equipo de trabajo. Ahora tenemos un domicilio que es Pasteur 1075, es el domicilio del primer concejal, Ujú. para que se acerquen, para que vengan y nos planteen las problemáticas que hay y cómo desde su lugar lo podemos ayudar. Nadie mejor que el que trabaja en su sector sabe la problemática y cómo solucionarlo. Por eso digo yo a veces, yo no voy a ir al sector de Corralón a decirle cómo tienen que manejar un camión porque yo no lo sé hacer. No soy personal idóneo, pero sí sé que el personal que está a cargo de ese sector me va a saber decir, mira Ana, hace falta hacer esto, y bueno, arranquemos y hagámoslo. Porque cada uno desde su sector sabe la falencia y las soluciones que se puede dar a dicho problema. Por eso la convocatoria es que se acerquen, Ujú. que vengan, que hablen, digan, mira, nos pasa esto, nos pasa aquello, Claro. nos falta esto, y bueno, y ver la posibilidad de poderlo solucionar
a corto plazo. Empezar Perfecto. así. Perfecto. Ana, te agradecemos mucho que nos hayas atendido a esta hora de la mañana. Escuchar, fue como una presentación pública, ¿no? Así que seguramente Sí, nos va a sí. faltar oportunidad para hablar más en detalle y en profundidad sobre tus propuestas. Gracias por atendernos. Sí, cuando quieran. No, gracias a ustedes. Y gracias, bueno, a toda la comunidad, a los oyentes. Y bueno, no se olviden de Gallegos. Gallegos tiene que crecer. Río Gallegos es nuestro. Levantemos Río Gallegos. Es lo que queremos. Muchísimas gracias, Ana. Que tengas un lindo No, día. gracias a ustedes. Ana Igualmente. Lamas pasó por la otra gestión. Ella es candidata a intendente de aquí, de la ciudad capital de Río Gallegos. Representa al partido SER y forma parte del lema Por Santa Cruz. Bien, y este detalle, ¿no? De los 22 candidatos a intendente, solamente 2 son mujeres. Una Mm. dentro de la izquierda y otra, con quien acabamos de hablar, dentro de Por Santa Cruz. Y lo que llama la atención, que siempre eh, Unión por la Patria, el kirchnerismo, el Frente de Todos, llamale como quieras, siempre de la cuestión de género, digamos que fueron los que más cuestionaron o los que más reclamaron la figura, la presencia de la mujer en la política, ¿verdad? Lo que me parece perfecto, pero bueno, llamó la atención que en la práctica no se vea. De hecho, es el único frente electoral acá en Río Gallegos que no presenta una candidata a mujer, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, intentan visibilizar siempre y reclaman el espacio de la mujer en la política. Insisto, me parece perfecto, pero en la realidad no se ve, ¿no? Y Hubo debió... señales que Sí. iba a haber alguna mujer que Ujú. después finalmente no sucedió, ¿no? Sí, Como Rocío fue García, Rocío claro, García. claro, claro, claro. Sí, Se especulaba, exactamente. se veía Sí. como una posible candidata a intendente de Río Ujú. Gallegos, pero bueno, probablemente su flojo desempeño en las elecciones del 13 de agosto, Sí, echaron por tierra esa sí, posibilidad, esa ¿no? posibilidad. Si le hubiese ido bien, probablemente hubiese accedido a ser Claro. candidato. Pero bueno, más allá de eso, tiene que ver con la participación de la mujer en la política, ¿no? Porque Ujú. viste que es el espacio del que siempre reclaman la Sí, mujer y sí, los sí. derechos de la mujer. Y, No, bueno, pero por bueno. eso de algunos, a ver, entiendo lo que decís. Lo que pasa es que en lo personal no estoy tan de acuerdo con la cuestión de los cupos, ¿no? Y de Ujú. imponer. A veces No, es sí, no me cuestión de que parece. exista las ganas Sí, y el quórum necesario para llevar adelante, por sí, ejemplo, en este caso, una entiendo que candidatura. todo lo que sea por imposición, pero bueno, no, lo reflejo y lo destaco por esto, Sí, porque sí, fue el sí. sector que siempre Sí. propició Levantó las banderas. claro, la incursión de la mujer en la Sí, sí, entiendo, política entiendo, y entiendo que en hacia las dónde listas, que en apuntás. el armado de las listas creo que es 50-50 ahora, ¿no? Ujú. Que tiene que ver, o sigue siendo 2-1, el 30%, no me acuerdo. Que tiene que tiene que haber paridad de género en las listas de candidatos a diputados y Ujú. demás, más allá de compartirlo o no, no me parece correcto que haya sido impuesto. Pero bueno, al margen de eso, me parece bien que se intente visibilizar de esta manera. Si es que los hombres, cosa que no coincido, no les damos el espacio a las mujeres para que participen activamente, ya sea en política o en el Ujú. periodismo o en lo que sea, bueno, está bien, está bien. Este, que sea a través de una ley, pero bueno, si vos propicias eso, también después sé el ejemplo de eso que vos propiciaste. Me parece, una mujer debió haber habido, por esto, más que nada, por esta causa en realidad que ellos fueron protagonistas, ¿no? Sí, probablemente, probablemente. Bueno, lo cierto es que no fue, no No fue sucedió, así. no sucedió. Vamos a cambiar de tema porque hay varias cuestiones que queremos contarles a ustedes en esta mañana antes de llamar a nuestro artista exclusivo de la otra gestión, Marcelo Zepernik, que seguramente nos debe estar esperando con uno de sus relatos. ¿Qué tenemos? Bueno, sí, en 5 minutos más o menos lo vamos a estar ya. Rapidito, lo más rápido posible, quiero comentar lo que sucedió ayer, entre otras cosas, en el Consejo Deliberante de Río Gallegos, Ujú.
porque se trató este proyecto referido a la construcción de la plaza en homenaje a los tripulantes del crucero Ara General Belgrano. Para los que no están en tema, hay que decir que hace más de 20 años, en un espacio, en un predio de aquí, de la ciudad de Río Gallegos, que está ubicado en Avenida Gregores, esquina Avenida Crucero Ara General Belgrano. Allí estaba estipulado que en esa especie de baldío se construyera una plaza y un monumento en homenaje a esa causa. Las distintas gestiones no cumplieron la realización del mismo, hasta que con esta gestión lo que sucedió es que se le cambió el destino primario que había tenido ese lugar, que era lo que recién mencionábamos, la construcción de una plaza y de un monumento. Se le cambió, se le dio un uso comercial e industrial, como para hacerla corta y gráfica al tema. Entonces, en ese lugar se iba a construir, como es un lugar que tiene una forma triangular el predio, en una puntita de ese triángulo se iba a construir la plaza. Y en el otro sector, en la mayor parte del lugar, se iba a poner desde una estación de servicio a locales comerciales, ¿no? Lo que rompía el espíritu que tenía ese lugar y el destino que se le había dado a priori hace más de 20 años. Una estación de servicio que lo charlamos acá con los chicos en el pase, según la documentación a la que habíamos accedido, la conformación de una sociedad anónima de dos mujeres, creo que eran de Mendoza, San Juan, La Rioja, no entendíamos muy bien y llamaba un poco la atención, ¿no? Porque ellas supuestamente iban a ser las propietarias de esa estación de servicio. Sí, exactamente, para la cual habían conformado una especie de sociedad, casi te diría fantasma, con un monto de capital ínfimo, y la conformaron casi en el mismo mes en el que se postulaban como para abrir la estación de servicio y ser los propietarios. Sonaba a palo blanco. Claro, sonaba a maniobra turbia, digamos, sonaba eso. Bueno, pero había un trasfondo, además de toda esta situación que se denunció públicamente. Era homenajear a tanto, muchos se llenan la boca hablando de los 41 años de Malvinas, de la causa que hay que malvinizar, lo dicen de la boca para afuera, pero no lo demuestran con los gestos. Esto llevó a que don Alfredo Tarcaya, que es un sobreviviente y tripulante del Ara General Belgrano, que vive aquí en Río Gallegos, se ponga esa causa al hombro, junto con su familia, sus hijas, más que él te diría, incondicionales, y empezaron un peregrinar para que los concejales vuelvan atrás ese cambio de destino que se le dio a la plaza. Y lo tuvimos acá, perdón, a don Alfredo Tarcaya, no quiero no puntualizar, de las notas más interesantes, sentidas que hice este año, fue acá con don Alfredo Tarcaya, sobreviviente del Ara General Belgrano. Exactamente, y conmovedoras le agregaría, tal cual, coincido. Y este hombre, ya un señor mayor de edad, también empezó a ir todos los días junto con un grupo de veteranos de guerra de Malvinas y su familia, todos los días a las 4 de la tarde, el horario en que tenemos registro, según los recuerdos de los tripulantes del Ara General Belgrano, que llegó el primer ataque, el primer torpedo que impactó contra el buque Ara General Belgrano. Bueno, por eso se dio en ese horario, por eso todos los días a las 4 de la tarde, todos los días, nieve, frío, viento, todos los días estaban allí en ese predio a manera de custodia. Ayer el concejal Roquel presentó un proyecto para tratar esto y desafectarlo del uso industrial y comercial. Por suerte, el concejal Wilson Flores, que es del bloque oficialista y mayoritario
Ayer no estuvo la presidenta del cuerpo, motivo por el cual quedaron 3 concejales de la oposición y 3 del oficialismo. El concejal Fur presidió la sesión y con el voto de Wilson Flores se permitió el tratamiento sobre tablas Ujú. de esta desafectación que propició Roquel. Luego se votó, finalmente se trató, hubo cruces bastante fuertes y con el voto del concejal Flores, lo reivindico porque forma parte del bloque oficialista, que votó en contra, y se desafectó. O sea que hoy ese predio tiene que ser destinado al uso que se le había dado hace 20 años. Tiene Originalmente, que, claro. exactamente, volvió al punto de destino, a foja cero. ¿Qué pasó con los otros 2 concejales? Del Frente de Todos, Unión por la Patria, como se llame, tanto el concejal Leonardo Fur, que se había comprometido con estas familias y con los excombatientes, como el concejal Aravena, se abstuvieron. No- Tibios. no La tienen- tibieza de la abstención. O estás de acuerdo o estás en desacuerdo. No estás más o menos sí o más o menos no. No, no Claro. se entiende. Claro. Tenés que marcar tu postura en este sentido, salvo que quieras lavarte las manos. Exactamente. Y sonó más a eso, ¿no? A un Poncio Pilato. De todos modos, alguien me decía ayer, no seas tan inocente con Wilson Flores, el voto del concejal del Frente de Unión por la Patria, Frente Sí. de Todos, está íntimamente relacionado con las salidas de todos los funcionarios del sector de Daniel Álvarez, ex secretario Claro, presidencial, claro. que formaban parte del gobierno de Pablo Grasso y todavía están las pasadas de factura porque Claro. apoyó la candidatura de Javier Belloni o no. Más allá de eso, fue celebrado como un triunfo, una emoción enorme, y uno se pregunta, ayer cuando hacía el móvil y hablaba con don Alfredo Tarcaya, él, su esposa, quebrados, conmovidos, se sacaron un peso de encima, a sus más de 70 años, ¿qué necesidad tienen de andar De pasar esto, claro. peregrinando por esta situación? Bien, si lo charlamos en su momento con Pablo Grasso acá por teléfono, ¿te acordás? Que tuvimos ahí unos crucecitos al aire. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, finalmente entonces así se termina esta historia y Un desgaste. qué importante cuando la comunidad, un sector de la comunidad, se levanta, se alza y involucra. y defiende los espacios. Recordemos el atropello cual. también de la UTN de hace 3 meses atrás, donde querían apropiarse también de la Plaza de los Poetas para construir, mismo. también para construir un espacio destinado a la UTN también, Para así ampliarla. atropellando Sí. a lo Puig, ¿viste? Al estilo el típico estilo kirchnerista, ¿viste? Así que no te pregunta y que avanza en ese sentido. La gente se plantó, el Consejo Deliberante se hizo cargo de esta situación y finalmente, por suerte, Sí. no avanzaron. No avanzaron porque si no la plaza también ya se lo hubiesen pasado para adentro, como se dice. Sí. Al buche. Bien, así que está muy bueno que la gente se exprese, se comprometa Ujú. en el cuidado de espacios que son comunes en realidad, son de todos, Tal ¿no? cual. Tal cual. Porque tampoco hay intereses personales, ¿no? No, 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 Se no. levantan la voz por toda una comunidad. Más que el reconocimiento y un compromiso que tiene más de 20 años. Ojalá alguien le ponga manos a la obra, le ponga fondos para poder realizar este tributo y que lo puede inaugurar don Alfredo Tarcaya, Ujú. que es el único que tripuló el Ara General Belgrano, el único sobreviviente que tenemos aquí en la provincia de Santa Cruz. No solamente en Río Gallegos, sino en la provincia de Santa Cruz. Bien, hay 2 temas cambiando de información, 2 temas destacados en Perito Moreno. En principio lo que está titulando el diario Nuevo Día en su edición digital, 5 casos activos de COVID en Perito Moreno. Así lo dio a conocer en un comunicado de prensa el Hospital Distrital Oscar Héctor Sí. Natale.
de esa localidad. Son casos leves, se indicó. Menos mal. Sí, 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 tal cual. Desde el centro asistencial piden a los vecinos extremar medidas de prevención. Insisto, son 5 casos. Ujú. Se está incrementando el COVID prácticamente en toda la República Argentina. Perito Moreno no es la excepción, pero sí se destaca dentro de la provincia. Claro, ¿no? sí, Sí sí, se destaca sí, dentro sí, de la sí, sí. provincia. 5 casos, se emitió un comunicado oficial. Pueden ustedes leerlo detalladamente en la edición digital del diario nuevodia.com.ar. Esa es una de las notas destacadas que nos llega desde Perito Moreno. La otra tiene que ver con el proceso licitatorio y la preadjudicación de una obra para construir 33 viviendas en esa localidad. Recordarán ustedes que lo charlamos durante esta semana, que se preadjudicó a una empresa que había ofrecido una suma que excedía en un 78% el presupuesto oficial. El presupuesto oficial rondaba los 340 millones de pesos. Esta empresa ofrecía 605 millones, la empresa Talca. Había otra empresa, la empresa de Hermanos, que ofrecía para la construcción 399 millones de pesos y se
un momento Andina. Glaciar. Mailu. Andina de Santa Cruz. Y lo que me provocó este descubrimiento, y me pareció interesante compartirlo con la audiencia, es, digamos, el afluente del lago y tiene un varias caminatas
montañas ahí en Mendoza, Bariloche. Y hay una anécdota muy interesante. En un desfile, en general, los soldados eran petizos y morochos, y mientras él estaba ahí presenciando el desfile, que le enseñó los secretos del esquí, las cordadas, las trepadas y todo. Fue el primero que escaló el Tupungato, después escaló el Aconcagua. A la Aconcagua fue decenas de veces, sea mismo, increíblemente, a veces ciertas partes del Estado funcionan, construyó 20 refugios en distintos lugares de las zonas glaciarias. Y uno de esos refugios es el que hago mención cuando vos llegás mojado y cansado. No tiene precio. Y para terminar con Huerta, su retiro fue en 1960 con el grado de coronel, y a los 39 años asumió la presidencia del Instituto del Hielo Continental Patagónico y lo ejerció hasta los 85 años. Es decir, que estuvo 46 años frente a este instituto, aún con gobiernos militares y gobiernos civiles de distintos signos, pero se había ganado tanto el respeto de la comunidad respecto a eso y a su labor, que fue un sobreviviente. Es posible que sea el funcionario nacional que más años estuvo, y mucho menos ninguna autoridad. Así que vos hacés lo que querés. Hay un mástil, hay una bandera argentina, es un orgullo cuando llegás a izar la bandera argentina presidiendo ese hermoso paisaje. Hay un libro para que vos anotes tus llegadas o las opiniones que quieras. Y siempre hay leña. Yo hace un par de años que no voy, planeo ir este verano, no sé si me dará el cuero porque la caminata es dura. Ajá. Pero siempre encontré leña para calentarse cuando llegás empapado y cansado. Y siempre dejé otra cantidad de leña equivalente. Yo pienso que esa muestra de respeto por el caminante es una lección moral interesante que no siempre ocurre en nuestros días. Y la otra cosa, yo la había titulado la columna de glaciares y bibliotecas, porque ese refugio tan precario tiene una biblioteca, aunque llame la atención. ¿Y qué pasa? Cuando uno mete en la mochila, entras a meter de todo. Pero después, cuando tenés que caminar horas y horas y horas y vadear río con la mochila, cada vez pesa más la mochila. Claro. Pienso que en la vida nos pasa a veces que cargamos en nuestras mochilas de más, y después con los años descubrimos que no hacía falta llevar tantas cosas. Y entonces a los que nos gusta leer, llevamos libros. Claro, después que caminaste, es decir, esas jornadas agotadoras, estás en el refugio calentito, decís tengo que volver a hacer el mismo recorrido. Y si dejo los libros,
y aliviano la mochila, entonces la gente deja libros. Y entonces uno puede encontrar ahí libros en alemán, en inglés, en español, pero el libro que más me fascinó, y siempre me pregunto hasta el día de hoy a quién se le ocurrió llevarlo, se titula La función del orgasmo. ¿A quién se le ocurrió llevar el libro en la mochila y enterarse de ese asunto tan agradable? Hasta el día de hoy nunca le encontré una explicación. Si algún día alguien se anima a caminar hasta allá, me interesaría saber si todavía está el libro en la biblioteca. Bueno, es un buen motivo, ¿no? Como para ir a conocer la zona, Emprender ¿no? la caminata. Entonces, lo que me llama más la atención, viste, generalmente los libros por ahí se regalan con dedicatoria, ¿no? ¿Quién se lo pudo haber regalado a quién? Bueno, mirá qué buen dato. Bueno, ese es mi comentario de hoy. Bueno. Chico, un abrazo grande. Marcelo, Y espera, me alegro que pudimos hacerlo por teléfono. sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tenés que caminar, más o menos? Yo te seguía acá, tu relato lo seguí en el mapa digital Sí. de Sí. internet. ¿Cuánto tiempo demanda la caminata para llegar a esa zona? Mira, yo a veces hice campamento en una roca gigante que hay en la desembocadura del Frías, en el brazo sur, porque desde la estancia hasta ahí ya tenés un trecho de unas cuantas horas. Ajá. Y después mira, depende de tu estado físico, Claro. pero ponerle 9, 10 horas mínimo. O sea, no vas y Eh, volvés en el día, tenés que quedarte a hacer campamento ahí. Sí. Ah, Y vi que ahí se anuncian, hay propaganda de excursiones, pero creo Ajá. que, digamos, van navegando hasta la desembocadura del Frías, ujú. así que ahí ya tenés, te ahorraste una caminata Larga, interesante. Van navegando por la Este, laguna del Frías, ¿no? Sí, hay un viejo puente que está muy podrido, pero da para foto, para pasar animales. En el Frías inferior. Y una cosa interesante es que la vegetación realmente es mucho más natural que en otras zonas de glaciares. Vos te das cuenta que de alguna manera el hombre y demás ha ido achicando lo que tiene que ver con la flora. Es decir, la flora natural ahí es mucho más pródiga. Y estamos muy cerquita de la frontera, o sea, son glaciares de frontera. Claro. De hecho, del otro lado está el Dickinson. Y me olvidé de comentar que la caminata permanentemente a tu derecha tenés un cerro muy especial que se llama el Dedo del César. Ujú. Ustedes, para imaginar el Dedo del César, tienen que imaginar el dedo medio levantado, el resto de los dedos encogidos, Sí. es decir, y la señal de fuck you. Sí. Bueno, es exactamente igual a eso el Dedo del César. Ajá. Es una compañía, porque lentamente vos ves que vas avanzando y tenés como referencia al Dedo del César. Mirá vos. Qué datos, qué datos. Siempre es un placer escucharte e ir descubriendo distintas cosas, Marcelo, y además siempre con esa enseñanza, ¿no? Bueno, Marcelo, gracias. Salió de 10, te escuchamos perfecto. No es lo mismo que tenerte acá, pero bueno, te Te agradecemos extrañamos mucho. un poco menos. Bueno, me alegro. Un abrazo a ustedes, saludo a la audiencia. Gracias. Y ahora a trabajar, ¿no? Así es, está lindo el día hoy. Qué bueno, nos abrazo. alegramos. Buen fin de semana para vos y para Ana María. Un abrazo grande. Gracias. Ahí pasó Marcelo Zepernik, otro viernes por aquí, por la otra gestión. Contentos de poder tenerlo, de poder contar con él, de poder escucharlo como siempre a Marcelo con cada una de sus historias, de sus relatos, de sus anécdotas y también de esas enseñanzas que nos deja. Bien, vamos a ver si, creo que quedó grabado, Brian, ¿no? Porque bueno, tuvimos algún problemita con el audio del streaming. De hecho, sí, un montón de mensajes recibimos. Sí. Pero bueno, era únicamente ahí. El problema es con el audio del streaming. Al aire salimos bien, a través de la app salimos bien, a través de internet salimos bien.
un cablecito acá que estaba en corto, pero bueno, seguramente vamos a recuperarlo y lo vamos a subir en la otra gestión, porque así nos hace saber, por ejemplo, desde Sanju, San Julián, no creo que sea San Juan, ¿no? Escribo desde San Julián, bueno, haciéndonos, sí, Miguel Ángel nos comentaba, ya lo vamos a subir, lo vamos a recuperar. Bueno, muchos mensajes también. Gracias a Corina Eusebio. Muy buenos días, feliz fin de semana. Pedro Tejada, buenos días, nos dice. No están en la señal de Perito Moreno. Gracias, Pedro. Mariela Garcés, que desde Gobernador Gregores, nos dice, buen día. ¿Están las listas oficializadas? Bien, Mariela, nos hizo recordar, esto lo estaba buscando en el cronograma que teníamos en el cronograma electoral, que ayer, 7 de septiembre, era el momento o la jornada donde se iba a realizar la oficialización de las listas de candidatos. 7 de septiembre, O sea, día ayer. de oficialización de listas de candidatos, y estuvimos haciendo las consultas pertinentes hace instantes nada más y nos responde que todavía la justicia no ha realizado ninguna comunicación al respecto. Bien, Evidentemente son tantos, eso es lo que Claro, nos explican, claro, que seguramente están con alguna demora. claro. Así que esto es lo que te podemos decir, al menos a esta hora de la mañana, Mariela, y mandarte un abrazo y gracias por estar ahí y escuchar y ver la otra gestión. Donde puede haber novedades también, por supuesto, porque acá se entrecruzan avales, por ahí hasta puede caerse algún candidato. Sí, claro, exactamente, exactamente. Atilio Méndez, buen día, feliz fin de semana, saludos, gracias Atilio. Abrazo a Pat- Tinito Méndez, de la zona de Perito. Patricia Alonso, buen día. Hay problemas con el audio, nos decía. Gracias, Patricia. Silvana Peralta, buen día. De pronto no tienen audio, casualidad. Sí, no sean mal, ¿viste cómo son nuestros oyentes? Claro, Mal porque fue pensado. justo cuando estábamos hablando De la licitación. de Ahora la lo vamos licitación. lo vamos a retomar, a repetir, a ver si nos escuchan un poco mejor. Cuéntenos si nos están escuchando mejor, a ver qué Sí, podemos ahora se hacer. solucionó. ¿Mm? Sí, 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 ahora sí. Buen día, dice, de pronto no tienen audio. Bueno, parece que están fritando empanadas. ¿No? Dice, es bueno. ¿Qué Bueno, pasó? Dice Bueno, pero a Esther. ver, cuando pase esto, siempre lo decimos, hay otros recursos, ¿no? De hecho, la app del diario Nuevo Día, La pueden bajar, ¿eh? estamos al aire en la app, ¿no es cierto? Ahí. Sí, sí, hijo. Sí. Pero bueno, hay otras alternativas también. Internet, la app, bueno, nosotros salimos por distintos canales y bueno, algunos puede fallar. Obviamente, obviamente. Gracias, Juli, que estaba intentando de todas maneras solucionar esos inconvenientes. Así que ahora lo vamos a compartir también con nuestros compañeros de Arriba el Día, que ya están aquí en el estudio. Nica, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Cari, buen día, Claudio. Acá andamos, todo tranquilo. estamos? Fer ¿Todo bien? también. ¿Qué Hoy, pasó? hoy abrazado. Oli. ¿Por qué? ¿Qué pasó? pasó? Hay un pote de la consola que está, se ve que un poco sucio o fallando. Ah. Así que quedamos momentáneamente con un micrófono menos. Bueno, Ah. Un quilombo. bueno, Ay, Dios. Quilombo ayer. Venía ayer- acá, Fer, así comparten ellos dos. Venía acá y nosotros compartimos con ¿Por qué Millonete. quilombo? Quirós no quiere hablar, dice. Ah, no. No, digo, ayer con el corte de luz, como nosotros nos imposibilitó salir al aire en otra gestión, ¿no? Ayer por la mañana, ustedes empezaron un poquitito más tarde también. Sí, sí. ¿Mm? Yo para mí ya, yo no sé a quién creerle, al servicio público ni a la empresa, ¿cómo es? La distribuidora. Trampa. A Trampa, A trampa. claro. Porque, No, pero ayer no Ah, fue un problema claro. del interconectado. no, ese fue de servicio público. Claro, literal. ayer fue de acá, sí. Salía De del hecho, pase. nosotros en casa teníamos luz. Yo tenía, en casa Claro, igual vos tenía también, luz. en el Fátima también. Y se da una particularidad. Acá, a una cuadra y media, sobre Fernano y Urquiza, hay luz en el semáforo. Y para aquel lado, una parte de, como quien dijera, de Rivadavia para el centro, Sarmiento, tampoco hay luz, ¿viste? Unos cortes medio raros los sectores, estos centros de
Distribuidores. distribuidores, pero chicos, estamos como en los 80. ¿Quién viviendo? ¿Quién estaba acá en Gallego? No ha cambiado nada. Por más interconectado, seguimos teniendo los mismos problemas de servicios, ¿no? Sí, sí, sí. Agudizados ahora, porque vieron que ahora el tema del agua que está saliendo muy sucia en algunos sectores de la ciudad. Y mientras tanto, están a full los muchachos encuestadores de los distintos candidatos a intendente. A full, amigo. ¿Ah, sí? Sí, me parece que hasta competencia a los testigos de Jehová le están No. haciendo porque andan en manada. ¿Bravo para el timbre? Sí, bravo para el timbre. Y a la puerta, lo que esté, y palma y palma, y cuál cíngalo vendedor de auto. Ajá. A Ay, full. no me digas. Sí, a full, a full. Claro, Ayer andaban a full, de todos, del Sí. que está, del que quiere ser y el que quizás venga. Estaban a full ayer. los Lo que muchachos. no veo son muchas boletitas que propicien. No, encuestando. Encuestando. Encuestadores. Encuestando. ¿Qué le gustaría que cambie? ¿Cómo ve el barrio? Sí. ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, pero Escúchame, esas pero son- encuestas son las más efectivas Sí. cuando son cara a cara, Sí. digamos, ¿no? Venimos de parte del compañero. ¿Qué compañero? Se Pero pagan por eso muy te bien. digo, ¿son encuestas reales o es gente? De candidatos, de candidatos. Ah, por eso, pero es gente que, a ver, viste que hay una modalidad, Sí. que salen a convencerte con tu voto y te preguntan, a ver, pero también contame, ¿cuál es la realidad que vos estás viendo? ¿Qué te parecería esta ciudad? ¿Cuáles son las prioridades? Pero te Algo meten por parecido. abajo la continuidad Sí. o el cambio. No, ¿no? exactamente. Así como dice usted, Claro. por debajito. Y no, sigamos así. Claro, porque muchos dicen, bueno, votá, pero también charlemos, a ver, decime cuál es la realidad de tu barrio, qué te gustaría y demás, pero eso no es una encuesta de ninguna consultora. No, son de candidatos. Claro, son de candidatos. Son de Sí, candidatos. sí, sí. Que quieren saber. Claro. Reciben puteadas de todos O colores. sea, son encuestas, pero no las que conocemos nosotros No, popularmente, no. hechas por alguna... Le sirven a los con- candidatos para. Hay que trabajar más esto que queda acá en este Claro. barrio. Claro. Pero andan. Salieron todos, ¿eh? Hasta Pichichen. Ah, sí. Bueno, tenemos, no sé si lo hablaron, me perdí una parte del programa, el candidato número 22. Lo tiró Lo Juli. dijo Juli. Lo que no sé si dijo es que no va con nadie. ¿Cómo? Solo va. ¿A los machos mexicanos? Sí, armó un partido vecinal, Sí. dijo que no va ni con Grasso, ni Ajá. con Vidal, ni con Junto Río Gallego, ni con Izquierda, que va Ajá. solo. Tiene 2 sublemas y dice que él sabe que va a perder la intendencia, pero que confían él y todos los que lo acompañan en meter un concejal. Ajá. Así que va solo. Recordamos- Juan Alvarado, ¿no? Juan Alvarado. Criticó bastante a la gestión de Grasso y dijo que él va solo, que decidió no ir con nadie porque a todos les cuestiona algo y que la intención en esta campaña es meter un concejal, un representante Mira vos. en el Consejo Deliberante. Ajá. Tiene 2 sublemas, uno se llama Gente de Barrio, que lidera como primer concejal Pedro Aguirre, Ujú. y otro que se llama Río Gallegos Puede y tiene con qué, que presenta como primer concejal a Mario Uribe. Y la novedad es que es el único candidato que va solo. En su Solo momento su estuvo, alma. estuvo Solito. vinculado con la junta vecinal, creo que del barrio Belgrano. Sí, muchos años Sí, sí, estuvo muchos él años. el barrio Belgrano Viejo. Ajá. Y también activa participación de en la biblioteca Rosita Sauquien. Claro. También es un vecino en enfermedades poco frecuentes, en la Ajá. PROCAM. También. Una persona que ha tenido participación en varios sectores y también un activo militante barrial, se puede decir, por el barrio Belgrano, y también ha tenido de alguna manera participación anteriormente en otros procesos de intendencia, pero colaborando o dando, por así decirlo, una mano en algunos temas de carácter vecinal, pero bueno, se ha lanzado el amigo. Sí, hay una nota Alvarado. publicada que hizo Tony en Nuevo Día que recuerda que en 2019 Alvarado fue candidato a concejal Ujú. en un sublema en el que lideraba Jorge Cruz. Sí. Ahora Claro. Jorge Cruz es candidato por su parte y él también. Claro, claro. Y me parece que anteriormente igual, antes del 2019, ocupó otro, o fue candidato también a concejal, me parece Juan Alvarado. Creo que sí.
No me- Y no sé si por el otro espacio. No me- sé si por el por- frente de todos. exacto, te iba a decir que me parece que en la época de Cantín, no me quiero equivocar, Ajá. no me quiero equivocar, pero en la época de Cantín ha estado participando. También fue candidato a concejal. No Bueno, sé, probó en un espacio, no le gustó, probó en otro, no le gustó y ahora va solo. sí. Independiente absoluto. Ujú. Eso tendría que haber hecho Drupi. ¿Sí o no? Y es lo que le falta. Sí. No le queda mucho tampoco, ¿eh? Bueno, para quien nos está escuchando, le decimos que Drupi es el Drupi de la política, José Luis Blasioto. José Blasio. José Blasioto. En fin. ¿Querés mencionar rápidamente Me- lo que contábamos de que había sucedido en el Consejo Deliberante? No, chequea que se escuche. bueno. No. Vamos a omitir eso. Pues ayer se trató en el Consejo para no, Sí. porque sé que esto, bueno, es interesante en toda la provincia de Santa Cruz, pero bueno, es muy relevante en Perito, donde salimos al aire. Bueno, se trató en el Consejo Deliberante ayer. Matías Trepo intentó presentar un proyecto de resolución, finalmente no se lo aprobaron, porque dicen que el municipio ya había mandado, en realidad el Consejo Deliberante, el presidente del Consejo, diputado electo, Cristian Ojeda, fue al municipio y le entregaron, a pedir un informe, a pedir información y le dieron un... Estamos hablando de la licitación de Claro, sí, vivienda. por eso, todo esto ya lo dijimos antes. Ujú. No quiero volver a decirlo porque hay gente que ya lo escuchó. La MUNI envió un informe, pero bueno, falta documentación que respalde ese informe. La novedad es que a esta hora, hoy por la mañana, y esto es reciente, no lo dije cuando abordamos el tema hace media hora aproximadamente, la firma Sandín Hermanos va a enviar una nota dirigida directamente al gobernador electo de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal. Está fechada hoy en Perito Moreno. Vista esta resolución municipal, vista la gravedad de esta situación, de esta preadjudicación de la licitación de estas 33 viviendas a la empresa Talca, surgieron algunas cuestiones importantes que las autoridades y la comunidad merece saber. Es una nota extensa de más de 2 hojas y hace algunos considerandos al respecto. Pero bien, pone en autos, pone en actualidad al gobernador electo, Claudio Vidal, de toda esta situación. En los últimos párrafos dice que resulta evidente la intencionalidad de la maniobra realizada por el Poder Ejecutivo para que la empresa Talca SRL quede dentro de los parámetros legales y de ese modo sea la única en condiciones de ser adjudicada. Así pues, se revela el amiguismo político que se esconde detrás de ese obrar ilícito en donde se busca beneficiar a quienes son amigos del poder y la impunidad con la que se manejan algunos de los funcionarios públicos que representan a la localidad. Así entonces, todo lo expuesto se traduce en la vulneración del derecho constitucional de trabajar y ejercer toda industria lícita consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, en la burla a las leyes provinciales que son marco y que regulan los procedimientos de licitación pública, en la violación del deber de transparencia y publicidad, en la grave afectación de derechos al acceso a la información pública de todos los ciudadanos. Para finalizar, dice el último párrafo, es importante destacar que esta empresa cuenta con una gran trayectoria, ya que viene desarrollando su actividad en esta ciudad con mucho esfuerzo desde hace muchos años. En este caso se presentó una oferta competitiva acorde a las pautas establecidas en el pliego de bases y condiciones y por sobre todo respetando la normativa provincial. Hoy esta parte se ve perjudicada por el obrar ilícito de los funcionarios municipales de Perito Moreno que fueron parte de este procedimiento y expresa su total repudio a estas maniobras arbitrarias y fuera de toda legalidad. Es un fragmento de la nota que envía la empresa Sandín Hermanos SRL
comprobablemente perjudicada en este proceso licitatorio, nota dirigida al gobernador electo de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal. Después la vamos a estar subiendo seguramente en forma completa a la fanpage de la otra gestión y seguramente también se va a replicar en las páginas digitales del diario. Bueno, evidentemente no tienen demasiadas expectativas de qué es lo que pueda resolverse políticamente. Y ayer hablábamos cuando vimos la sesión, porque está a través del Facebook del Honorable Consejo Deliberante de Perito Moreno, vimos la parte de la sesión donde se trató este tema, donde el concejal Trepo intentó que se apruebe su pedido de informes a través de un proyecto de resolución que brinde la documentación o haga llegar al Consejo Que Deliberante sea pública la documentación a los ediles. Claro, pero además que sea en detalle, con toda la documentación requerida. Pero lo que Claro, sucedió... el pliego de condiciones, lo que comúnmente se dice... Y todo lo que se presentó de una empresa y de otra, y qué cuestiones evaluaron y motivaron que caiga una oferta y se tome como válida y se preadjudique a la oferta más onerosa por más de 200 millones de diferencia, ¿no? Claro. Bueno, lo que sucedió fue que no se aprobó, no se hizo lugar al pedido del concejal Trepo, porque el presidente del cuerpo ya se había acercado de motu propio al municipio y se le había entregado un informe. Pero solamente era un informe, 2 o 3 hojas, digamos, papel, pero no con la documentación respaldatoria de esos datos que estaban volcados en el informe que envió el intendente, ¿no? Como respuesta. No sé si habrá habido actuación viste que en cada proceso licitatorio para un municipio, cuando se llama una licitación pública, existe la parte legal del municipio, es la que se encarga de analizar toda la documentación que se presenta y también se toma unos días para realizar la evaluación y de ahí proceder a designar cuál es la firma adjudicataria de tal obra. Bueno, en la nota que se leyó, se pidió y se leyó esta nota que envió el intendente a solicitud del presidente del cuerpo del Honorable Consejo Deliberante de Perito Moreno, se hablaba de todos esos pasos, ¿no? De la evaluación que se hizo, que aparentemente la empresa Sandín no había cumplido ciertas cuestiones, cierta documentación, o que una vez que la acercó tenían ciertos errores, pero lo que solicitaba Matías Trepo, el otro concejal de la oposición, de la minoría, era: necesitamos que nos envíen la documentación propiamente dicha tenemos el informe, bueno, a ver, veamos. Cotejemos. Exactamente. Y esto no se hizo, pero como suele suceder con los consejos deliberantes, lo vemos acá en Río Gallegos, pedís informes y el oficialismo con la mayoría dice que no, o dice que sí, el municipio tampoco lo envía, ¿no? Entonces, en su momento escuchaba al otro concejal, además de Ojeda, que es presidente del cuerpo, al otro concejal. Daniel Fernández, ¿sí? Porque es mucha la diferencia. Es demasiada. Al concejal Fernández y dijo que no, digamos, se excusaba de no acompañar el pedido del concejal Trepo porque ya estaba el informe que había solicitado el presidente del cuerpo. O sea, ni siquiera lo habían leído al informe, que dijo, no, como está eso, ya no hace falta lo otro. O sea, si en el fondo, yo lo que me pregunto, y con esto cierro al menos por hoy el tema para mí. Lo que ya está, está. No, si lo que quieren era transparentar, y ellos dijeron en la sesión que tenían la intención de que la comunidad sepa, ¿por qué no piden un informe con toda la documentación respaldatoria? Tenga mejor, más claro quedarán las cosas. Claro, y una cosa no quita la otra. Claro, y despejan todas las dudas y
y esos fantasmas de corrupción que Ujú. hay. No, Entonces, si no hay nada que ocultar, ¿por qué claro. no se muestra la información? Claudio, Además, sí, un informe no son 3 hojas de Word, claramente. Claro, claro, tal cual. Claro. Claudio, Además, cuando hablamos de sí, cifras millonarias, sí. licitación ¿Tiene pública. alguna Ah, eso ya oficina? son un poco Dicho serio. sea de paso, repararon ustedes que es la licitación pública número 01, La primera, ¿eh? la primera del año. 1 de 23. ¿Sabes si Gestión en movimiento. la primera? Claro, recordemos que Casarini capaz que estaba ocupado en su campaña, porque Sí. recordemos que fue Y no quiere candidato, delegar, ¿viste cómo es él? No, no le Claro. gusta delegar. fue estaría ocupado en eso, fue precandidato a diputado nacional, fue el que perdió la Sí. interna junto a Silvina Córdoba, Ujú. perdió frente a Ana María Yani y Gómez Bull. Yo te Estaría quería- ocupado en eso, por eso hasta Claro. ahora que tiene un poquitito más de tiempo, se está Ujú. encargando de lo importante Claro. para el pueblo, Te ¿no? quería consultar vos que sos de perito y sabés un poco más del organigrama, por así decirlo, del municipio. ¿Tiene un área de legal en el municipio? Claro. Sí, por supuesto. Pero debe ser muy afinada al municipio, claramente. Sí, sí, sí. Lo que también sé es que hay un área acá en la provincia de Santa Cruz que se llama Tribunal de Te Cuentas. cuenta, claro. Ay, qué Eh, lindo pie me diste. ¿Sí? Hay un área que se llama Tribunal de Cuentas que debería revisar todo. Está muy lejos, Felipe, Felipe, Claudio, no tenemos presupuesto para ir No, hasta pero si allá. ahora vas por acá, por Gregores, la 40 y en... Ese tema está bueno para Vidal igual, el Tribunal de Cuentas, ¿no? Porque acá vino Javier Stuessel hace no mucho tiempo y nos dijo que en la historia completa de la provincia de Santa Cruz no hay ni siquiera una sola persona condenada por corrupción. Ujú. Ni una. Ni podés buscar procesada. todas las denuncias, causas. Yo creo que no hay Lo ni que vos siquiera quieras. procesada, ni hablemos de condena. Sí, sí, bueno, eso es más difícil de chequear, pero ni una persona, nadie en Santa Cruz Ah. está condenado por corrupción. Ujú. Y ahí uno entiende por qué acá vale todo. Obvio. Incluso todo lo que pueda hacer Casarín. ¿no? ¿Y por qué se No avanza. naturaliza todo? Sí, Claro. sí, sí. Sí, ¿Y por sí, qué saben- pasan acá estas cosas? saben que hay impunidad total. Puedo decir, no, no pasa nada, dale para adelante, Sí. si esto lo arreglamos, porque no sé qué, está todo. Y por eso pasan estas cosas que te lo hacen a la vista de En la todos. cara, sí. En la cara. Si pedís un de informe todos. te dan 3 hojas de Word. ¿Y sin qué pasa? ningún A documento, ver, sin ninguna ¿y qué ha documentación. pasado en otras ocasiones también? Por eso, a ver, acá hay una empresa, Sandino Hermanos, que visibiliza esta situación, pero hay otros casos, otros procesos licitatorios donde Ha compiten pasado- supuestamente entre las empresas, pero arreglan entre ellas. Bueno, esta es mía, sobrevaluada, la que viene es tuya, Te toca. también sobrevaluada, la que viene te toca a Claro. vos, ¿entendés? Porque ahora lo sabemos, porque la propia empresa decide hacerlo público, ¿no? Visibilizar la situación. Pero en otras ocasiones ha pasado esto, donde no llegan los medios, donde la gente no se entera porque arreglan, transan en licitaciones, esta es mía, la otra es tuya, y vamos así, una cada uno, y nos quedamos callados toda la boca, y corrompemos las licitaciones. La O sea, otra empresa que es también de Perito sí, Moreno. sí, es de Perito Moreno. las dos Talca, empresas sí, son de Talca Perito. S.A., sí, sí, Ujú. sí, sí, lo conozco a sus propietarios, además somos amigos también Ujú. con Guillermo Moncilla. Ojo, acá se está poniendo en tela de juicio la actuación La del actuación municipio, ¿eh? no de las Del empresas, ¿no? municipio. Claro, 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 claro. Nadie está poniendo, al menos desde nuestro No, porque, a ver, lugar, la empresa así se como- presentó Ujú. y hizo la Como se pudo evaluación presentar que cualquier otra corresponde. empresa que reúna las condiciones Tal cual, necesarias. tal Talca cual. decidió presentar su presupuesto. Ya Claro. está, a Tal mí cual, el número obvio. que me cierra es Es este. este, Ujú. Ahora exactamente. Sí. es lo que se puede comprobar, ¿no es cierto? Ujú. Hasta ahí. Después si hay algún otro algún trasfondo Claro, eso es lo más difícil. Bueno, ponele. e incomprobable, ¿no? Uno, bueno, puede decir es que ¿Cuántas viviendas la eran? empresa 30 no obró irregularmente. 33 viviendas. Sí, 30. Y supuestamente quizás lo tendría que haber hecho Idú, ¿no? No sé Como si que lo una, hiciste. claro, Son como, de fondos nacionales. Ah, de fondos Ricardo. nacionales. Sí. Tipo de como- Fonavi. como Explicaban que quedó desfasado una reformulación, una actualización en el monto de las empresas, bueno, entonces, bueno, la que más se acercaba a la construcción de las mismas y al presupuesto reformulado era Talca y Sandín no. Pero bueno, esto va a tener continuidad. No queremos dejar pasar por alto. No, no, porque es un porque, hecho grave. claro,
Muy grave. Es Tan mucho- grave que ahora lo hacen parte al gobernador electo, a Claudio Vidal, para ponerlo en autos de esta situación. Y vos preguntabas qué sucede con el Tribunal de Cuentas, que tiene un área específica que atiende las cuestiones de los municipios. Ujú. Pero el Tribunal de Cuentas está con un revuelo interno Epa, terrible, hay mucho terrible. miedo a lo que vendrá. O comenzó el. No sé si hay tanto miedo a lo que el vendrá, éxodo. porque no, ni una cosa ni la otra, ¿No? porque se han tomado medidas en los últimos días que han generado las mismas mucho enojo. Anoche nos enterábamos de esto. ¿Y cómo nos enterábamos? A raíz, primero fue la punta de lanza de un video que subió anoche, hace 13 horas, José Luis Garrido. Sí. José Luis Garrido, Diputado. actual diputado y también candidato a diputado nacional por el Frente por Santa Cruz, hombre de Claudio Vidal, subió un video. Ahora voy a poner el videito porque son 40 segundos al aire, lo largo de acá nomás, Brian. ¿Eh? ¿Se escucha bien? No. Se va a escuchar, son 40 segundos, A ver. no más que. Garrido. Espera. Lamentablemente Ahora tengo que Ahí. advertir que el municipio de Río Gallegos se puede convertir en una cueva de ladrones. Hace pocos días. Lamentablemente tengo que decir que me equivoqué, me quedé corto. La justicia también se está convirtiendo en una cueva de ladrones. El Tribunal de Cuentas está nombrando día tras día, decir que me equivoqué, me quedé corto. La justicia también se está convirtiendo en una cueva de ladrones. El Tribunal de Cuentas está nombrando día tras día a distintos personajes que nos hicieron mucho daño. Este es un video que hago y adjunto documentación para que todos los santacruceños tomemos conciencia de qué es lo que está pasando en este momento de transición. Cueva de ladrones, ¿Y dijo. quiénes serán esos personajes, no? Que menciona, ¿no? Bueno, él, O sea, dice él también. comienza en el video diciendo que hace unos días había advertido que el municipio de Río Gallegos se Ujú. había convertido en una cueva donde se están refugiando ladrones. Y ahora dice que no solamente el municipio, sino la justicia y el Tribunal de Cuentas. Lo que dice el diputado Garrido es que están entrando por la ventana, bueno, personas que son afines al actual gobierno, claro. ¿no? Al actual Los que gobierno quieren afuera y provincial. quieren Hacienda. Exactamente. Pero además también que se está poniendo en cargos o recategorizando a gente que ya está en alguno de estos lugares, ¿no? Esto es lo que dice. Gente que ante De la, polémica participación en anteriores lugares a. ante la elección Claro. de Claudio Vidal, saben mucho, imagino, cargos políticos del gobierno actual de Alicia Kirchner que deberían renunciar, Ujú. dignamente deberían renunciar y dedicar a sus espacios, lejos están de hacerlo y quieren la continuidad de, pero tampoco en cualquier lugar, no, quieren Ah, quedar, más vale. quieren ¿Quién es la quedar, justicia o el Tribunal de tienen Cuentas? que quedar bien acomodados porque claro, ahí están los sueldos más jugosos, ¿no? Claro. Eso básicamente Y es hay lo que más protección. lo que está denunciando el diputado Garrido. José Luis Garrido. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el Tribunal de Cuentas? En los últimos días, el doctor Carlos Ramos, Sí. que es el presidente del Ujú. Tribunal de Cuentas de la provincia de ¿Y ya Santa cuántos Cruz, años lleva el doctor Carlos Ramos? unos cuantos. Nosotros, Recuerdo que Eh, veníamos de fiscalía, Claro. Sí, fiscal de exactamente. Estado y de ahí pasó al... De ahí, Ujú. exacto. Ah, lindo esa, ¿eh? Exacto. Bueno, tomó algunas determinaciones que han incluido modificación de la orgánica del organismo de control de la provincia de Santa Cruz, ¿Está facultado para donde hacerlo? sí, está facultado y es tal la independencia que tiene el Tribunal de Cuentas que hasta puede otorgarles, digamos,
aumentos, lo digo en un lenguaje Sí. llano y Subirse el vulgar, sueldo solo. y otorgarles aumento a, casi te diría, discreción, sin ningún tipo de autorización Decime que lo va a achicar por a la parte de provincia, otro organismo. Decime que lo va a No, achicar. en realidad lo que ha realizado el fiscal de Estado con estas modificaciones de los últimos días, por ejemplo, una resolución, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, resuelve primero confirmar a partir del 1 de septiembre del corriente año a la Contadora Pública Nacional Karina Murcia en el cargo de Secretaría General, nivel Secretarios de Estado. A una nómina de alrededor de 15 personas les ha elevado el rango y por consiguiente el sueldo equivalente a secretarios de Estado. Con todo lo que eso significa. No solamente es la contadora Murcia, es la doctora Jennifer Salazar a cargo de la Procuración Fiscal, nivel secretario de Estado, al contador público Fernando Mercado, en el cargo de Fernanda Mercado, perdón, de coordinadora de auditorías, nivel Secretaría de Estado, contadora Jimena Guanuco, en el cargo de auditor jefe de Administración Central, a nivel también ha pasado secretario de Estado, al contador público Lucas Fernández, en el cargo de auditor jefe de entes municipales, ahí está lo que vos decías, ahora con el rango de secretario de Estado también, Lucas Moreno, en el cargo de auditor jefe de entes descentralizados, también con ese cargo de secretario de Estado, Carolina Cabral en el cargo de auditor jefe de empresas y sociedades del Estado, nivel secretario de Estado, y contador público Marisa Codelja, en el cargo de auditor jefe de jurisdicciones de administración central a nivel subsecretario de Estado. Bueno, y son las personas que al menos en esta resolución han sido designadas y bueno, de ahí directamente se ordena notificar a los interesados y comunicar a la Dirección Provincial de Recursos Humanos y a la Contaduría General de la provincia para que, bueno, comiencen a liquidar en consecuencia. Póngase el nuevo sueldito. Claro. Lo que pasa es que lo que me explicaban, Sí. lo que me explicaban respecto de esto, que se tomó esta determinación que cayó muy mal en el Tribunal de Cuentas porque solamente abarca a este pequeño puñado de personas. Claro, los cargos más altos, ¿se puede decir de alguna manera? Podría llegar, en realidad los cargos más altos son los vocales que conforman el tribunal, no son ellos, Claro, sino ajá. que a estas personas se le da... Janina Gribaudo, perdón. Janina Gribaudo, vocal por la oposición dentro del Tribunal de Cuentas, ¿no dijo nada? ¿No se explayó al respecto de esta situación? Sí, habló ¿Habló? conmigo, al menos. Ajá. Sí, habló conmigo, porque una vez que estas resoluciones son las que adjuntó junto con el video que recién escuchamos el audio, el diputado Garrido. Yo lo que hice fue tomar foto de esas resoluciones a través del video y bueno, por eso por ahí me costaba leerlo porque no está tan claro, no está tan nítido. Y una de las personas que lo firma es la doctora Janina Gribaudo. Bien. Entonces por eso anoche, a ultimísima hora, me comuniqué con ella y ella lo que me decía es que ella entiende que, digamos, como que no hay un trasfondo, digamos, de irregular. Ah, es casual, ¿no? es casualidad. No. Es casualidad. Ella lo que me explicó, no es casual. Ella lo que me explicó es que la ley de administración financiera, sancionada en la Cámara de Diputados, lo que establece es ciertas reformas que se deben hacer en ciertos ministerios para cumplir con esa ley que votó la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz y que estas personas deben tener el rango de secretario de Estado. Es Sí, lo sí. que me explicaba, Sí. que forma parte
estas modificaciones de cumplir con la ley y que no es únicamente el Tribunal de Cuentas el que está modificando la orgánica para cumplir con la ley, sino que se está haciendo en distintos lugares, en distintos ministerios también del Estado provincial. Por casualidad, Y ¿no? así A se- tan Esto es lo pocos que me meses. Y así se está agrandando así se agranda el Estado. Sí, Hay gente que ya forma parte, estas personas ya forman parte del Tribunal de Cuentas. El tema es que ahora van a cobrar más, Claro, porque pero tienen otra casualidad, categoría. Tampoco que no se pudo haber hecho antes esto. Claro, no Y es seguramente que sí. Lo que pasa que, bueno, también algunos me recordaban, dice, el diputado Garrido, que ahora está sorprendido por esta situación, él votó a favor de la ley de administración financiera y no le puso ningún pero, ningún prurito. Y ahora levanta la voz. Bueno, está mal, sea lo que sea, está mal haberse agarrido, se actuó mal en su momento porque posibilitó levantando la voz, y esto también está mal, y no me venga, está buenísimo el argumento, la excusa, pero así se agranda el Estado, claro, y se da porque se está haciendo el gobierno de Alicia Kirchner, entonces imagino que funcionarios de ella, bueno, quieren quedar bien instalados. Ahora, lo que a mí lo que yo pregunto, ¿no tiene la facultad el gobernador electo de Eso, cuando asuma justamente, retrotraer Claudio. estas situaciones? Sí, ya lo dijo que sí, lo dijo Pero- su vicegobernador electo, Fabián Leguizamón, que pero- iban a volver atrás. Pero así como el propio presidente del Tribunal de Cuentas tiene la potestad, él, con el aval de los vocales, de avanzar en este sentido, capaz que después el propio gobierno tampoco no tiene la facultad de retrotraer esta Claro, medida. sí, ¿Entendés? Que probablemente que por sea la así. autarquía, por la autonomía que tiene. Llama la claro. atención la excusa de Yanina Gribaudo, me llama la atención. ¿Habrá acomodado también alguno de los de ellas? No sé. ¿Viste No, cómo, no sé, ¿viste cómo puede se arreglan ser- las cosas en la puede en la ser su política? argumento, Porque no, estamos no. hablando de dos sectores que perdieron en estas últimas y perdieron muchísimo. Tanto el sector de Yanina Gribaudo barra Roxana Reyes barra Eduardo Costa perdió. Lo mismo el kirchnerismo. ¿Será que están acomodando a los de ellos? Están equilibrando las cosas. Bueno, Por eso no ahora sé, no Yanina sé si a Gribaudo todos van a defiende acomodar, esta porque decisión. yo te digo que esto también se filtró por el enojo que hay dentro del Tribunal de Cuentas, que esto beneficia solamente a un grupo, no a todos, y el beneficio más que nada es económico también. Claro. Si bien algunos dicen, no es tanta la diferencia, bueno, pero cobran más, también es cierto. Y cobran Y, lindo, ¿eh? Y además No cobran de 500.000 ello, pesos esto, ¿eh? dicen que el presidente del Tribunal de Cuentas firmó esto y se fue. Se fue a la tierra mediterránea, se fue unos días y que de ahí se iba a la tierra colorada, donde hay una reunión de todos los tribunales de cuenta del país. Viste que siempre se reúnen. Hace poco se reunieron en Calafate, no sé si fue el año pasado. Que no solo es reunión, sino que son las Olimpiadas de los tribunales de cuentas. También Van a están jugar al esas. Sí, circuito. sí, Ah, sí, está sí, bien, sí, está bien. están. Están para Olimpia, está bien. Ah, bueno, sí, está bien. Sí, Pero- se dirimen cosas importantes en el país de Alberto Fernández. Claro, sí, sí. Primero Primero lo urgente, muchachos. Primero Claro. las Olimpiadas, después. Claro. Bueno, Ya dejamos también acomodadito Mente a los, incorpore sano. dejamos también- acomodadito a los nuestros acá y listo, nos vamos de Olimpia. Dijera también el es lugar cierto articulado. que el gremio de judiciales hizo público hace unos días su queja y su molestia porque estaban denunciando que estaban ingresando personal sin respetar las evaluaciones que se habían hecho, bueno, algo similar a lo que también se estaba denunciando, e incluso nosotros lo hablamos a través del móvil en la caja de previsión, donde estaban con retención de tareas porque se querían ocupar, y esto hacían responsable de manera directa a Silvia Bande, la presidenta del organismo, que había 2 cargos que la presidenta quería nombrar gente de afuera, y ellos están trabajando con la carrera y con los concursos, y que había 2 personas al interior, trabajadores del organismo, que
estaban en condiciones de hacer esas labores técnicas y que nunca se les había ofrecido, entonces por eso estaban con esa medida de fuerza. Sí. Hace no mucho tiempo, nosotros meses nada más, nos contaban que parte de las promesas de campaña paramilitar eran de un sector kirchnerista, hacerte entrar al Tribunal Superior de Justicia a trabajar. ¿Por qué no me avisaron? La promesa, después de que te cumplan. Pero fíjate, a ese nivel, digamos, de manejo, digamos, de llegar a prometer, si hace campaña con en la próxima gestión entras a trabajar al tribunal. Y ya me imagino que... La gestión que no es esta. Esto es de la otra gestión, ¿sí? Me imagino de qué sector vendría esa propuesta, ¿no? Sí, sectores de la Cámara. ¿Qué lo tiró ahora, promesa? Verónica, ¿viste? Te dije. Igual no ganaron, así que todos los que militaron quedaron ahí con la promesa. Si no, oportunidad de conveniencia. Nos escribe Mario Uribe, no Pedro, que es fiel oyente del programa, dice, y del pase, y pregunta por qué salen a decir los candidatos que ya lo son cuando todavía no hay oficialización de lista por parte de Sobre todo vos, porque vos lo mencionaste como parte de la lista de Alvarado. Alvarado dijo que es candidato de él. Bueno, digamos, en de su algunos tema. casos decimos candidatos. Que le diga Alvarado. Estamos hablando de los En candidatos, otros pero casos bueno, decimos quienes se postulan a la intendencia. Claro, eso dijimos que Alvarado lleva 2 sublemas. Para que se oficialicen y pasen a ser candidatos, sí, falta la respuesta de la justicia, Sí. habilitándolos a tal. Por eso decimos quiénes se postulan. Claro, ¿Quiénes- que debería haber sido ayer la oficialización, por Exactamente. completo. ¿no? Sí, pero bueno, nosotros estamos preguntando y a medida se ve que se van despertando, porque empezamos a preguntar temprano, nos van respondiendo y a quienes les consultamos son gente que está aquí en Río Gallegos y que son candidatos por ahí porque tienen más acceso por una cuestión de cercanía y no, todavía no les comunicaron oficialmente, les pregunté si habían recibido algún mensaje respecto de por qué la demora y dice no, todavía no. Lo que me llama la atención es de dónde sacan tantos avales. Porque, a ver, en su momento... Viste que tiene que haber un entrecruzamiento de avales. lo que se solicitaba creo que eran 10% de avales de los afiliados del partido, ¿verdad? 10% para que no haya entrecruzamiento, no podría haber más de 10 candidatos de un partido, ¿verdad? Porque ya se terminaría la posibilidad de conseguir avales. Firma 2 veces. Entonces yo creo, ¿cuántos hay por Santa Cruz? ¿Cuántos candidatos hay, Juli? 10. 10. Sí. 10. Yo creo que más de uno se va a caer ahí. Creo. Y eso es lo Porque que hay que entre cruzamiento de avales, acordate que vamos a tener novedades. Y si la justicia ¿Concejales? se está demorando en oficializarlos es porque Es por algo, ¿no? probablemente Puede haya ser. habido alguna irregularidad. ¿A salvar o no? ¿Cuántas veces? Puede Sí, ser salvable. sí. Digamos esto. Que te digan, che, hay avales cruzados. Bueno, sálvamelo. Probablemente hasta haya una prórroga en este sentido. Igual la bala está bastante baja. La Consejo Deliberante que cualquiera se anima, ¿no? Sí, hay memes ya, ¿no? Sí. De que dice, estoy aburrido, ¿qué hago? Me postulo para concejal. Claro. Y digamos, lo peligroso políticamente hablando, o lo triste sería que alguna de todas estas personas que se postula para llenar lista o vaya a hacer unos que llegue y que no esté ni en condiciones de cumplir la función de concejal. No sepa hacer la ONU con un lápiz. No, pero esto la verdad que juega totalmente en contra de lo que es la calidad institucional, ¿no? Ya está Pero, desgastada. Ya viene hace que 2, está 3 en gestiones. franca decadencia, pero digo, como ciudadanos, cada uno de los que integra cada una de las listas, cada uno en lo personal, cada uno en lo particular, nombre por nombre, ¿se sienten realmente con una mano en el corazón capacitados? ¿Es o era su intención, un anhelo, una concreción personal, llegar a ocupar una banca en un consejo deliberante, sea en el consejo deliberante que fuera? ¿Querés cambiar No, un y poco en- algo de tu ciudad? O ser Chicos, partista? en la Cámara de Diputados, a ver, No, vos, sí, eso vos igual, con pero- 300 votos en un pueblo, porque la ley de lema te lo posibilita,
300, 400 votos, puede llegar a la Cámara de Diputados. A ver, el caso de Cristian Ojeda, el candidato, el diputado electo de Perito Moreno, creo que sacó 450, 470 votos, y va a ser, con esos 470 votos, va a ser diputado provincial. Y bueno, Es lo que totalmente te legítimo. posibilita la... Es legítimo, sí, obviamente, no lo estoy cuestionando, pero fíjate, porque 400 personas te votaron, llegas a la legislatura. Es la ley de lemas, famosa ley de lemas, bueno, que tiene que ver con la degradación institucional, porque hablamos de una institución, hablamos de los concejales, los diputados forman parte, pero hablamos de instituciones, Consejo Deliberante honorable, Cámara de Diputados honorable también, y así se va degradando. Notoriamente vemos esa degradación, como viene. Seguro, ahí llegan, sea en este caso, en cualquier caso, llegan por el voto. Que si está tergiversado, sí, porque la ley de lemas lo exprime y ya sabemos qué hace. Pero yo me apuntaba, con lo que dijo Nica, a nuestra responsabilidad, porque si no siempre la responsabilidad es del otro, ¿no? Porque quedé ahí, no, porque esto me lleva a la ley de lemas, Sí. pero la responsabilidad de uno, porque uno tiene que firmar y dar un consentimiento para poder participar y que su nombre figure en una lista. ¿Se sienten realmente capacitados? ¿Tienen ese anhelo de la buena política de meterse para intentar cambiar realidades y mejorarle la calidad de vida al que tengo al lado, enfrente? Dudo. Si no lo tienen, ¿por qué? No todos los ¿Por qué casos, se seguramente meten? todavía quedan algunos que sí. Pero No, claro, muchos, pero me muchos refiero sí, que la mayoría tienen esa responsabilidad. Y si no es uno, ¿quién? Porque también muchas veces hay quienes se suman por decir, no, que no quiero que acceda al resto. Muchas veces existe en la política la atracción anti algo, ¿no? Antipolítica. Entiendo lo que decís, igual me pregunto, escuchándote, cuáles serían los requisitos. Porque ser doctor, abogado, licenciado, ingeniero No, pero no no es estoy garantía. hablando. No. Hablo del compromiso personal, porque conozco gente que les ofrecieron eso el mismo día por un llamado telefónico y porque le deben favores. Y no pudieron decir que no. Sí. Porque los dejaron ser Yo ñoqui, también. porque los dejaron ir 2 o 3 veces por semana a trabajar. O por el hermano, por el primo que hicieron Sí. entrar. Hay mucho de eso. Entonces, esa gente en una lista no hace más que seguir depreciando el valor que tiene estar sentado en una banca, sea en la Cámara de Diputados, sea en un Consejo Deliberante, por chiquito que sea el pueblo al que represente. Y ojo que a veces hasta los mismos partidos o sectores políticos se encargan de digitar a estas personas para que sean candidatos a concejal, por ejemplo. Y a veces por mérito de haber estado muchos años militando, por mérito de haber estado acompañando a los candidatos. A veces pasa por eso también, por la meritocracia interna de un partido, ¿no? Que a veces ese candidato, si bien ha estado militando, ha estado trabajando, capaz que no tiene toda la sapiencia o todo el conocimiento para que uno presumiría que lleva a ser representante o legislador municipal. Desconfiado que son ustedes. Yo soy desconfiado como caballo tuerto. La cuestión es que esperemos de verdad que sea la última vez que tengamos ley de lemas, Sí. porque No más gacha, ¿verdad? propicia este tipo de cosas Sí, que sí. haya. Este año es impresentable, Ah, sinceramente. La sí, cantidad sí. de gente que va de concejal porque se le da la gana o le dijeron andá. Hay o casos como el de se me va a ir el nombre del candidato, porque no es de los más conocidos, a intendente, que lo cuenta en una nota que le hizo Tony para el diario. Dice, yo hasta el domingo, hasta las 11:55, era candidato a concejal. Me dijeron, no, tenés que ser intendente y por eso soy candidato a intendente. Claramente no está preparada una persona que 5 minutos antes era candidato a concejal, ser candidato a intendente. Y así pasó con un montón de gente que las 2 menos 5 minutos antes llamándolo, no, tenés que ir de concejal. ¿Y por qué? No, por tu hermano. Y gente que aceptó
cualquier cosa. No, porque sí, va a sí. ser la última elección con la de Lemas, no tengo ninguna duda que va a ser eso. ¿Y cómo nos miran desde afuera? Escuchaba una funcionaria, creo que de la provincia de Santa Fe, admirándose de esto. Y sin pensar que todavía hay provincias en Argentina que votan con la ley de Lemas. Sí, creo que está quedando Santa Cruz. Misiones igual. O ya lo cambió. La provincia de Misiones. Sí, hay un par de provincias más. Sí, sí, sí. Hay un sistema ¿La Rioja o parecido. Formosa? La Rioja creo que tiene un Sí, sistema parecido, parecido a la ley de León, pero bueno, que tergiversa el Son voto, que sistemas eso es lo más trampa, grave. ¿viste? Eso es lo más grave. A ver, porque tenés a ver, te da la posibilidad de llegar a ser gobernadora. Alicia fue gobernadora con el 19% de los votos, creo. 19% de los votos. Diputados que llegan con 450 votos de... Le Y pasó al la- mismo Peralta en su segunda. En su primera vez de. Y lo más grave es cómo se tergiversa el voto. Vos elegís a uno, pero terminás favoreciendo a otro, que nada que ver con las convicciones por las que vos elegiste a este. Y eso, Santa eso Cruz. es gravísimo. Santa Cruz, Formosa, Misiones, San Luis y San Juan se San Juan, sumaron. San Juan San del otro. Luis y San Juan se sumaron ahora. Mirá, San Luis, entonces. Reinstauraron, dice un copete de Infobae, junto de una nota de febrero de este año, junto a Santa Cruz, Formosa y Misiones, que ya votaban con este sistema. Ahora San Luis y San Juan reinstauraron el antiguo método de sufragio para este año. Hablando de esto, también escuchaba a Massa, viste, que aprovecharon la TV pública después del partido Sí, de que le Argentina, hicieron, aprovechó a entrevistar en vivo a Massa para asegurarse un capital de rating, de audiencia. Tremendo. De hecho, a mí me engancharon también. Siendo que él, desde, como dice que lo viene sosteniendo hace 6 años, la eliminación de las PASO, ve inútil las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que está dispuesto a eliminarlas también. Y yo pensaba, hace 6 años decías tantas cosas más. Y lo más importante me parece que dijo en esa nota, que yo la vi también, es que pretende llegar a 0 trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. Dijo, yo no es promesa, yo pretendo hacerlo y lo vengo haciendo, dijo. De hecho que dice Macri asumió como una promesa de gobierno eliminar el impuesto a la ganancia y lo duplicó. Y nosotros ya lo bajamos a menos de lo que le dimos a Macri. Pero porque claro, como la inflación va comiendo, él le fue subiendo el mínimo imponible y así un montón fueron saliendo. Pero él 2 días atrás ya lo propuso como promesa de campaña. Y de Sí, hecho, de hecho, la oposición le está planteando que lo haga ahora, no si llega a ser... Exactamente, dice que hoy a las 11 de la mañana iba a trabajar en eso con su equipo para ver si lo podían finalmente presentarlo o por lo menos proponerlo de la Que se opinión guardan las pública mejores para ver. propuestas para cuando sea presidente. Si él es actualmente Es casi el presidente, y el otro está pintadísimo. Está todavía, ¿no? Estamos en la India con Alberto. ¿Sí? Sí, con Alberto, con. Lo mandan a todos los este, chiquitos, Alberto. Porque si entras a la página de Telam, Carla. hay un montón de actividades que son Estamos en el G20. todas chiquititas y ahí en esa está todo el presidente. Son cosas Sí, estamos menores. No, yo Carla no voy a igual. hablar porque los candidatos son ustedes, así que no hablo. No, aparte, de hecho lo mandaron anda fuera del país y hoy Massa y mañana se reúne con gobernadores, va a hacer un montón de anuncios, firma de convenios, etcétera, etcétera. El gobierno en ejercicio es ese, No, digamos. se reúne con 7 Salud. gobernadores. Ay, igual que desagradecidos que son, porque Alberto va, es importante para el G20. Imagínense la importancia que tiene para el país, para el común de la gente, para la gente allá en Andalgalá, para el puestero ahí cerca del Dorado, o acá alguno en el Tucutuco. La presencia de Alberto Fernández en el G20. Acá tengo la agenda de presidencia. A ver qué va a hacer hoy. ¿Hoy? Todos los días mandan la Sí, agencia de hoy qué va a presidencia. hacer el presidente. Sí. La vamos a Bueno, incorporar. a nuestra- Dale. El presidente partió rumbo a la India para participar de la cumbre del G20. Bien, bien. El presidente, se fue a Nueva Delhi para participar de la 18ª cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno del G20 que se va a desarrollar 9 y 10 de septiembre bajo el lema Una tierra, una familia, un futuro. Bien. Allí el jefe de Estado participará junto a sus pares de las sesiones plenarias, una tierra, esa es una familia, esa es otra,
que tendrán lugar en el Bharat Mandapam, Centro de Convenciones y Exhibiciones Internacional. Además, va a mantener reuniones bilaterales con los presidentes de la República acá, de Corea, de Emiratos Árabes y con la primera ministra de la República Popular de Bangladesh. Pues no le vamos a prestar plata a esos países porque ya veo sus intenciones. ¿eh? Sí, sí. No, ahí ya llegó, ahí acá avisan que ya llegó, arribó a la ciudad de Nueva Delhi. Ya está allá Emiratos Árabes Fundidos nos quiere pedir plata. el presidente de la nación. Bueno, también lo acompañan otros funcionarios como el canciller Santiago Cafiero, tremendo listo, trabajo, garantía, tremendo el secretario trabajo. general de la ¿Fue presidencia, Cafiero? Entonces quédate tranquilo. Julio Vito Velo, entre otros. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Dale, dale. ¿Podemos? Sí, vamos. Gracias a quienes nos acompañan todos los días, acompañan la otra gestión y hacen posible que estemos al aire. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Tienen acceso sobre Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta y hay promociones especiales para los santacruceños. También, si te interesa, tenés acceso al gimnasio del hostel. Llama al 2966-530706. Concreta tu reserva en Cabañas del Titán. Sandina Hermanos, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad, en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Recordá también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales con productos aprobados para la cadena alimenticia, con maquinaria desengrasante y desinfectante. También limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red. Desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos, emite el correspondiente certificado de trabajo. Llama al 2966-219109 o 2966-414112, los números de IB Servicios. Gracias a nuestros auspiciantes y de esta manera ponemos punto final a la otra gestión. Sí, Ya estamos terminando el pase y también a esta semana hábil laboral, con un día menos ayer por el corte de luz. Así es. Chicos, ahí hablando de impuestos a las ganancias, hay una nota en La Nación que indica que el gobierno firmó un acuerdo para que 14.000 trabajadores de YPF no paguen ganancias. Dice que el Ministerio de Trabajo avaló un pacto entre la empresa con control estatal y el sindicato de los petroleros para que una parte de los salarios de los trabajadores sea eximido de ese gravamen de manera retroactiva. Así que lo paso después si les interesa avanzar en el tema, para compartir con los oyentes. Porque nuestro tiempo se termina. Así es, así es. Siempre fue el reclamo de los trabajadores de YPF, que siempre tuvieron la mayoría que pagar ganancias. Y bueno, el sueldo es ganancia. No, claramente no. La Claro, polémica siempre. Totalmente. Ganes lo que ganes. Es fruto de tu esfuerzo laboral. Hay gente ¿no? que le sacan muchísima plata. Por eso. Entonces, nada, calificarlo así como que es ganancia, como que es
y cobrarte un impuesto sobre eso. Impuesto a las ganancias, es increíble, eso pasa acá. Gracias, comandante, que tengas un buen fin de semana. Un beso enorme. ¿Salimos esta noche? Sí, sí. Bueno, dale, pasamos a buscar. Mirá vos, lo que uno se entera. Mirá lo que uno se entera. Gracias, Juli, gracias, Nica, gracias, Fer, Cari. Gracias, chicos. Te seguimos. mi Cari, Pichoncito, tus opciones. dale, Nos gracias. vemos, me voy a cocinar. Buen fin Muy de bueno, semana. dale. Lunes a las 8 volvemos con la otra gestión. Chau, chau, chau.